Invitado, y si queremos terminar a la hora que es, hermanos, porque tenemos bautismos y otras cosas más después del servicio. Al Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, si me prenden ese de aquí, súbale volumen, por favor. Por favor. Hebreos 11, vamos ahí a dar lectura, hermanos. Sé que el tiempo está encima y pues tenemos que terminar a la hora. Ya está bien así, hijo, ya no lo ocupo, gracias. Hebreos 11, este capítulo, hermanos, es un capítulo que se predica mucho acerca de este capítulo. Y hay muchos mensajes que pudiéramos sacar de este capítulo, ¿verdad? Y obviamente yo estaba chequeando aquí mis notas y tengo como unos 12 mensajes del capítulo 11 de Hebreos. Y estaba preparando este mensaje, hermanos, y le puse otro nuevo título. O sea, saqué otra enseñanza nueva acerca de este capítulo. Ahí dice en Hebreos capítulo 11, sígame por favor. Hebreos capítulo 11, y voy a leer el versículo, para ahorrarnos tiempo, voy a ir hasta el versículo 33. Hebreos capítulo 11, versículo 33. Dice que por fe conquistaron, ¿qué, hermanos? Reinos. Hicieron justicia. ¿Alcanzaron qué? Promesas. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿mediante qué, hermanos? Mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen hechos, para que fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice la palabra de Dios que por la fe conquistaron reinos. Quiero hablar en esta mañana, el poco tiempo que me queda, quiero hablar acerca de los distintivos fundamentales de la fe. Los distintivos fundamentales de la fe. Vamos a orar para pedir a Dios su bendición sobre esta enseñanza. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, bien animados, bien contentos por lo que ya ha pasado en esta mañana. Hemos tenido, Señor, un buen programa, hemos tenido un buen espíritu, Señor, y pedimos ahora, Señor, que tu palabra también, Señor, complete la obra, termine la obra que se ha empezado en esta mañana, y que salgamos de aquí, Señor, edificados, animados, Señor, listos para hacer tu obra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se habla mucho, hermanos, de la fe, y voy a dar en ciertos puntos aquí acerca de qué es la fe, ¿ok? Pero la fe, los distintivos de la fe. Dice la palabra de Dios que por la fe conquistaron reinos. Por la fe conquistaron reinos. Por causa de la fe podemos alcanzar muchas cosas. Los alcances de la fe. ¿Hasta dónde llega la fe? ¿Qué tanto poder tiene la fe? ¿Qué tanto alcance tiene la fe de una persona? ¿Hasta dónde nos puede llevar la fe que tengamos nosotros? Quiero hablar un poquito acerca de eso en esta mañana. Veamos al versículo 2, por favor, capítulo 11, versículo 2 en adelante. Dice la palabra de Dios, porque por la fe, porque por ella, pues hablando de la fe, versículo 1 dice, es pues la fe,
certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora a continuación dice, hablando de la fe, dice, porque por ella, o sea, por la fe alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Dice la palabra, y la palabra de Dios, hermano, que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y desde el versículo 2, hermanos, hasta el versículo 33 nos habla acerca de los alcances de la fe. O sea, lo que se puede alcanzar a través de la fe. Lo que uno puede lograr, obtener, hermano, o adquirir si tenemos, hermano, simplemente fe en el Señor, fe en Dios, los alcances de la fe. Dice aquí, hermano, el versículo 2, que por la fe alcanzaron buen testimonios los antiguos. Pudiéramos hablar, ¿verdad?, de muchos personajes de la antigüedad. Abraham, ¿verdad? Para no ir tan lejos, Abraham, el padre de la fe, ¿verdad que sí, hermanos? El padre de la fe. Aquí en Hebreos capítulo 11 se le llama el capítulo de los héroes de la fe. Y vamos a mencionar algunos de ellos, pero Abraham, ¿verdad? Bueno, vamos a seguirlo aquí sistemáticamente. Dicen, por la fe entendemos, el versículo 3, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Alguien me preguntó una vez, ¿y cómo saben ustedes que Dios creó al mundo? Lo creemos por fe. Yo no estaba ahí cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Yo no estaba ahí cuando Dios creó del polvo de la tierra a Adán. Yo no estaba cuando Dios creó ahí, cuando Dios hizo todos los movimientos, hermanos, cuando apartó la luz de las tinieblas, cuando apartó las aguas de la tierra y todo eso, cuando Dios puso en cada lugar cada cosa. Yo no estaba ahí cuando Dios lo hizo, pero ¿sabe qué? Yo lo creo por fe. Lo que usted y yo creemos, lo creemos por fe. Creemos en Jesucristo por fe. Amén. Creemos lo que la Biblia dice. Creemos que la Biblia dice que hubo que nació en Belén de Judea un niño llamado Jesús. Amén. Creemos, hermanos, que Cristo un día fue a la cruz del Calvario, pagó por los pecados de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y por fe yo lo creo. Amén, hermanos. Por la fe muchos alcanzaron buen testimonio. Dice ahí, por la fe entendemos que el mundo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego ya nos empieza a dar los personajes, hermanos, de aquellos héroes de la fe, de aquellos hermanos que tenían fe en Dios, hermano, y alcanzaron testimonio. Dice el versículo 4, por la fe, ¿quién? Por la fe, Abel. Aquí ya nos da, hermano, algunos de los nombres de aquellos hombres y mujeres que fueron hombres y mujeres de fe, grandes hombres y mujeres de gran fe, que tenían una gran fe en Dios, hermano, que caminaban por fe, que vivían por fe, que hacían lo que hacían simplemente porque creían, simplemente porque lo aceptaban, simplemente, hermanos, porque sabían que así era. Y cada uno de ellos que vamos a mencionar rápidamente fueron ese tipo de hombres y mujeres de fe, mujeres que entendían lo que era tener fe en Dios. Y esa lista, hermanos, solamente vamos a leer unos cuantos ahí, ¿verdad? Pero si hiciéramos nuestra propia lista nosotros de los héroes de la fe, de los cristianos de la fe, pudiéramos poner ahí a muchos personajes, a muchos hermanos que nosotros creemos, hermanos, que son hombres y mujeres de fe. Amén, hermanos. Aquí en esta iglesia hay hombres y mujeres de fe. Aquí en esta iglesia hay muchas mujeres que les gusta orar por la iglesia y se preocupan por la iglesia. Y no voy a decir nombres, pero aquí la mayoría son mujeres ya mayores, ¿ok? Y ¿sabe qué? Yo aprecio, hermano, y gracias a Dios por esas hermanas. Amén, hermanos. Gracias por esas hermanas, ¿verdad? Que ellas oran por la iglesia. Aquí hay hombres en esta iglesia, hermanos, que oran por la iglesia. Son hombres de fe, hermanos, que quieren que la iglesia avance, que quieren que la iglesia siga. Y pudiéramos hacer una lista, nuestra propia lista, hermanos, de hombres y mujeres de fe. Grandes predicadores que Dios ha usado en nuestro tiempo presente, no solamente, ¿verdad?, en el tiempo pasado. Siempre hablamos del tiempo pasado, no, en el tiempo presente hay grandes predicadores, hermano, o más bien predicadores con un Dios grande. Amén, hermanos. Pero hay buenos predicadores, hermanos, que son predicadores de Dios, que tienen fe, que predican por fe, que viven por fe. Hay hermanos en las iglesias, hermanos, miembros de las iglesias, hermanos y hermanas. Hay jóvenes en las iglesias que pudiéramos decir son héroes de la fe también. Amén, hermanos. Jóvenes
jovencitos que se esfuerzan por vestirse bien, jovencitas que se esfuerzan por vestirse bien, hermanos que ganan almas, héroes de la fe, hermanos que dan a la obra misionera, hombres y mujeres de fe. Amén, hermanos. Y pudiéramos en esta mañana categorizar y hacer una lista actualmente, hermanos, entre predicadores y miembros y hermanos y jóvenes y hombres y mujeres, hermanos, una gran lista de hombres de fe. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es la importancia? No es el hombre, sino la fe que tiene ese hombre. No son los talentos de un hombre, una mujer, hermano, es la fe que tiene esa persona. Amén. La fe es la que debe sobresalir. La fe es la que debe sobresalir. Los alcances de la fe, continuamos con la lista. Dice que Abel, hermanos, primeramente Abel dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó ¿qué? Por lo cual alcanzó testimonio. Una persona va a ser reconocida, va a ser, hermanos, recordada según el testimonio, según el tipo y clase de persona que haya sido esa persona, hermanos. Le hago la pregunta, hermanos, fuera de aquí del contexto, del texto aquí. ¿Qué clase de personas somos nosotros? ¿Cómo queremos ser recordados nosotros un día, hermanos? Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero dice la Biblia que por la fe Abel alcanzó grande testimonio. Y todos esos personajes grandes de la fe, hermanos, la razón por la cual, hermanos, alcanzaron grande testimonio, alcanzaron un buen testimonio, era, hermanos, por el tipo de fe que ellos tenían. La fe, hermanos, es lo esencial en la vida cristiana. Los distintivos de la fe, los fundamentales de la fe, hermanos, es lo que debe sobresalir en la vida de un cristiano. Hombres y mujeres que sean categorizados como hombres y mujeres con una fe grande, hermanos. Si leemos los evangelios, y vamos a leer un poquito ahí si hay tiempo, pero si leemos los evangelios, nos damos cuenta cuando Jesús andaba en esta tierra, haciendo su ministerio, predicando el evangelio, sanando enfermedades, y lo que él hacía, hermanos, nos vamos a encontrar mucho con ese asunto de la fe. Cristo le dijo muchas veces a ellos: vete, tu fe te ha salvado. Amén. Vete, tu fe te ha sanado. Amén. Porque Cristo salva y Cristo sana. Amén, hermanos. Lo creemos. Creemos que él hace las dos cosas. Pero por la fe alcanzaron buen testimonio aquellos. Tenemos a Abel. Sigamos versículo 5. Por la fe dice, ¿quién? Enoc. Nos da el nombre de otro personaje. Ojalá y usted lea la Biblia para que sepa quién fue Enoc. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver ¿qué? Para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso ¿quién? Y antes que fue traspuesto tuvo ¿qué? Testimonio de haber ¿qué, hermano? De haber agradado a Dios. Una persona que vive una vida para agradar a Dios es una persona de fe. Y es una persona que va a alcanzar buen testimonio. Cualquier cristiano, cualquier persona que quiere agradar a Dios, hermanos, y lucha y se dedica y hace todo lo que puede por agradar a Dios, se le puede llamar, se le puede categorizar, hermanos, un hombre o una mujer con una gran fe. Héroes de la fe, mujeres, hombres, jóvenes de la fe. Dice ahí en el versículo 6, pero sin fe es imposible, ¿qué, hermanos? Agradar a Dios. Sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Amén. Lo voy a repetir. Sin fe no podemos agradar a Dios. Lo voy a repetir. Sin fe no podemos agradar a Dios, hermanos. Oh, no es lo canto. Qué bonito canto la rondalla. Amén, hermanos. Oh, wow, hombre, hermanos, excelente. Yo me quedé admirado. Sigan practicando, hermanos. Síganlo haciendo. Síguenos haciendo, es una tremenda bendición escuchar la rondalla, amén, hermanos. Pero no son estos hombres acá, no es el canto tan bonito que cantaron. ¿Sabe qué es lo que va a sobresalir y va a reflejar? La fe de ellos. La fe de ellos, amén. Porque esa fe que ellos tienen, hermanos, los va a ayudar para que sigan adelante. No nomás ahorita, pero que siempre estén adelante, hermanos. La fe es lo que hace la diferencia. La fe es el punto principal, es el centro de atención en la vida cristiana. Todo lo que hacemos, hermanos, debe ser por fe y con fe. Amén, hermanos. Y por la fe. Dice la Biblia que aquí que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, necesitamos tener fe.
Al final del mensaje voy a hablar un poquito más acerca de eso. Pero si queremos agradar a Dios, necesitamos ser cristianos de fe. Cristianos de fe. Y ahorita voy a entrar, hermanos, qué es la fe, ¿ok? Es el segundo punto, pero continuamos ahí. Dice, porque es necesario que el que se acerca ¿a quién? El que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que la buscan. Sigamos con la lista. Versículo 7. Por la fe, ¿quién? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvasen. ¿Y por esa qué? Por esa fe. Escucha, hermano, por esa fe. Dice la Biblia que Noé por fe, Enoc por fe, Abel por fe. Y dice que, hablando de Noé, que por esa fe, hermano, preparó ¿qué? Preparó el arca. La fe nos hace hacer cosas, hermanos, que sabemos que debemos hacer. Cuando tenemos fe, cuando vivimos por fe, cuando andamos en fe, cuando actuamos con fe, eso, hermano, la fe nos va a hacer a nosotros, hermano, hacer grandes cosas. O hacer la voluntad de Dios. O, hermano, simplemente obedecer a los mandatos que Dios nos ha dado. En este caso, Dios le dijo a Noé, Noé, construye un arca, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo Noé, hermanos? La construyó. ¿Qué hizo Noé? Obedeció. Amén. ¿Por qué obedeció? Porque tenía fe en Dios. Porque creía a Dios, porque estaba confiado en Dios, porque sabía, hermano, que si Dios le dijo que iba a haber un diluvio iba a venir. Y Noé creyó y actuó por fe, vivió por fe, obedeció por fe cuando Dios le mandó que hiciera el arca. Versículo 8, seguimos con los personajes. Por la fe, ¿quién? Por la fe Abraham, otro personaje. Por la fe Abraham, siendo ¿qué? Llamado. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Obedeció para salir al lugar que había de recibir. ¿Cómo qué? Y salió sin saber a dónde iba. Mire, aquí Abraham simplemente cuando Dios lo llamó, obedeció. Él salió aún sin saber los detalles, pero solamente él sabía que Dios le había dicho y que Dios lo había mandado. Amén, hermanos. Y él simplemente estuvo dispuesto a obedecer a Dios. ¿Sabe cómo se le llama eso? Tener fe en Dios. Tener fe aun cuando no entendemos, aun cuando no sabemos, aun cuando no comprendemos todas las cosas, pero simplemente lo hacemos, hermanos, porque sabemos que es lo correcto, porque sabemos que Dios así lo dice, hermanos, y simplemente nosotros nos aventamos a obedecer. ¿Sabe cómo se le llama eso? Se le llama fe, hermanos. Se le llama fe. Versículo 9, por la fe. Hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en las tierras prometidas, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego sigue diciendo ahora de un personaje nuevo. Dice, por la fe también la misma ¿qué? Por la fe también la misma Sara, dice, siendo estéril, recibió fuerza. ¿Para qué? Y dio a luz fuera del tiempo de la edad. Porque ¿qué hizo Sara, hermanos? Sara creyó, ¿verdad que sí, hermanos? Cuando un cristiano, hermanos, sigue creyendo a Dios y sigue creyendo a las promesas de Dios, simplemente está reflejando, simplemente, hermano, está proyectando la gran fe que tiene esa persona. Dice la Biblia que Sara, hermano, creyó. Imagínense, hermano, Dios le dice a Sara, ¿cuántos años tenía Sara aquí? ¿Alguien sabe? 90 años. 90 años. Y Dios le dijo a Sara, vas a concebir, Sara. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Imagínense, Sara, hermano, no, hombre, si a mí me dice el doctor, a mi esposa, van a ser papás, me dan un ataque ya, hermanos. Yo amo a los niños, pero ya quiero nietos en vez de ya no hijos ya no. Porque ya hijos de mi corazón ya no. Imagínense, hermano, ¿verdad? Imagínense Sara, 90 años. Y yo le digo, Sara, vas a tener un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Dice la Biblia aquí, hermanos, que creyó a Dios, amén. Creyó lo imposible. Creyó a aquella cosa que ya estaba fuera de lugar, que no era posible, pues. Que no tenía sentido. Que no concordaba. Pero Sara dijo, yo no lo entiendo. La verdad, yo ni sé, que a lo mejor estoy soñando. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia aquí, hermanos, que Sara creyó a Dios. Si tan solamente creyéramos a Dios nosotros, amén, hermanos.
Si tan solamente nosotros, hermanos, tuviéramos fe suficiente para creer a Dios cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos llama a algo, cuando Dios nos manda a algo. Y si tan solamente, hermanos, tuviéramos la fe como esta gran mujer de la Biblia llamada Sara, que dice la Biblia que cuando Dios le dijo a ella que iba a dar a luz, hermano, ella creyó a Dios, creyó en lo imposible, creyó cuando no había explicación, pues. Pero simplemente vemos la fe de Sara, hermanos, que dice la Biblia que ella creyó. Amén, hermanos. Porque creyó que era fiel. Ahora, ¿será fiel Dios, hermanos? Sí, claro que Dios es fiel. Pero ella creyó que Dios era fiel. Nosotros creemos que Dios es fiel, hermanos. Yo creo que Dios es fiel, amén. Es más, dice la Biblia que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Dice la Biblia que Sara creyó que Dios era fiel a lo que había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo con multitud, en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Y qué hicieron? Y creyéndolo. Y creyéndolo. Son definiciones de la fe. Ahorita vamos a volver ahí a 11:1. Pero dice creyéndolo, saludándolo. O sea, aló, hola. ¿Y qué más, hermano? Y confesándolo. ¿Sabe cómo se le llama eso? A eso se le llama fe, hermanos. Creyéndolo, lo que no has visto, pero simplemente lo creo. Yo creo en Dios, no lo he mirado, pero creo en Dios. Amén. Yo creo en Dios aunque no lo he mirado. Hay gente que dice, a ver, muéstrame a Dios y voy a creer. No, es que Dios es espíritu y nadie lo puede ver. Pero aquel que lo recibe lo puede sentir en su corazón. Ay, pastor, ¿usted es pente? No. Yo siento en mi corazón al Señor muchas veces. Cuando oro, hermanos, cuando el Señor me habla de algo, yo siento el Espíritu de Dios ahí. Amén, hermanos. Fe, estamos hablando de la fe. Dice que acerca de estos que ya leímos, dice, conforme a la fe murieron todos estos. Ahora no está aquí Abel para decirnos, ¿verdad? Pero si Abel estuviera sentado ahí, hermanos, él dijera, sí, así es, pastor. Abel, hermano, Noé, Abraham, Sara también ya estuvieran diciendo amén. Estuvieran testificando en este momento que esa es la fe. Amén, hermanos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. A lo mejor usted y yo vamos a morir un día, hermanos, sin todavía. Bueno, la verdad es que lo prometido es el cielo. Amén, hermanos. Y si morimos, vamos a ir allá. Amén. Ausentes del cuerpo y presentes a quién. A lo mejor, hermano, no vamos a ver muchas cosas a nosotros que queríamos haber visto. Si Dios nos lleva a una edad joven, yo no sé. O a lo mejor aunque lleguemos a edad mayor, va a haber cosas que ya no vamos a ver nosotros, que a lo mejor nos hubiera gustado ver. Y a lo mejor no vamos a recibir, ¿verdad?, ciertas cosas, pero lo que sí sé es que vamos a recibir el cielo. Amén. Lo que sí sé es eso, es que si un día yo hermano, ya no estoy aquí, yo me voy para allá, hermanos. Es más, ¿saben qué? Les voy a decir algo de una vez. Cuando yo me muera, hermanos, ¿ok? Y estoy en serio, no estoy en serio. Y cuando ya me tengan ahí en el cementerio y me vayan a enterrar para abajo, me vayan a meter, quiero que me canten cuán grande es Él. Y si estás aquí, Richard, te va a tocar, no te va a olvidar. Hermanos, yo no sé, no sabemos, hermanos, cuánto vamos a estar aquí, pero a lo mejor no vamos a alcanzar a ver cosas que hubiéramos querido haber recibido, haber visto. Pero simplemente, hermano, si tenemos fe, hermanos, vamos a ir con el Señor. Amén, hermanos. Y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre dónde. Porque los que de esto se dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. No Estados Unidos, amén. No Canadá. Y ya muchos quieren ir a Canadá. Porque aquí, ¿verdad?, las cosas no están tan bien, pero es lo mismo. Canadá es un país islámico ya. Canadá ha sacado a Dios completamente, hermanos. Entonces, ¿para qué van a Canadá? ¿Se van a hacer ateos allá?
Van a oír acá y van a decir, ya no creemos en Dios. Bueno, ¿verdad? De perdida aquí en este país todavía creemos en Dios, amén, hermanos. De perdida en este país todavía tenemos iglesias para que se predique la palabra de Dios. Tenemos lugar para que los cristianos vengan a adorar a Dios, amén, hermanos. Pero dice ahí, hermanos, el versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero fíjese el 16, me gusta este versículo. Pero anhelaban, ¿qué? Una mejor. Esto es que, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hermano, escúcheme, Dios no se avergüenza de usted. La pregunta, ¿usted se avergüenza de Dios? No. ¿Alguien se avergüenza de Dios? Levante la mano. ¿Quiénes no se avergüenzan de Dios? Levante la mano. ¿Usted no se avergüenza de Dios? Todos aquí. Dios no se avergüenza de nosotros. Amén, hermanos. Dios no se avergüenza con nadie que quiera tener fe en Él. Lo voy a repetir. Dios no se avergüenza con nadie que quiera tener fe en Dios. Y todos los que tenemos fe en Dios no debemos de avergonzarnos de Él tampoco. Dice ahí, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. ¿Qué les dijo Cristo a sus discípulos? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en quién? Ahí está la fe. ¿Creéis en quién? Ahí está la fe. Si crees en Dios, si tienes fe, dice, crees en Dios, creed también en mí, le dijo. En la casa de mi Padre, muchas ¿qué? Moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén, hermanos. Y luego dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis qué? El camino. Uno que tiene fe sabe a dónde va. Uno que tiene fe sabe el camino. Uno que tiene fe sabe lo que le espera después de esa muerte. Nos espera la gloria eterna. Amén, hermanos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? La salvación es para todos los que quieran aceptarla. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué, hermanos? Será salvo por la fe. Continuamos, dice ahí, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. La fe muchas veces te va a probar. Amén. La fe muchas veces nos va a probar, hermanos, para ver si es cierto que tenemos fe, para ver si es cierto que amamos a Dios, para ver si es cierto que somos cristianos, para ver si es cierto que estamos preparados, para ver si es cierto que queremos echarle ganas, para ver si es cierto que queremos servir. Muchas veces nuestra fe, hermano, va a ser probada. Muchos de esos grandes héroes de la fe fueron probados. Abraham fue probado, pero también Sara fue probada. Porque Sara pudo haber dicho, no, yo no lo creo. No, ¿cómo? 90 años yo, no. Pero Sara creyó. Abraham fue probado cuando Dios le dijo que llevara a su hijo a sacrificarlo, y allá va él. Pero algo interesante, hermano, si usted lee allá en Génesis, no recuerdo cuál es, si es 22 o no sé qué capítulo es. Cuando Abraham va para llevar a su hijo a sacrificarlo, le dice algo al criado, ¿verdad? Le dice, iremos y ¿qué? Y volveremos. ¿Y está hablando él de Abraham y el burro? No. Está hablando de Abraham y su hijo. ¿Sabe por qué? Porque Abraham tenía fe y Abraham creía en el Dios. Amén, hermanos. Y él tenía fe, hermanos, que él iba a regresar con su hijo para atrás. Y es interesante leer esa escritura allá en Génesis 20, creo que es 22, no estoy seguro. Pero, mande. 22, 1 al 14, gracias, hermano. Es interesante cuando él dice, iremos y volveremos, hermano. Tengo un mensaje que se llama iremos y volveremos. Ahí luego se los predico. Pero Abraham, hermano, tenía fe, fue probado. La fe muchas veces nos va a probar. Le estoy dando, hermanos, distintivos de la fe, ¿ok? Por causa del tiempo. De uno por uno así. Por la fe, dice que Abraham fue probado. La fe de Abraham fue probada. A veces Dios nos va a probar a nosotros, hermanos. Joven, señorita, Dios va a probarte tu fe. Va a probar a ver si en verdad tú
si eres discípula y discípulo de Dios. Te va a probar a veces y te va a poner pruebas en tu vida, hermano, hermana, joven, señorita, líder. Dios te va a probar a ver si pasas la prueba. Dios nos va a probar, Dios nos prueba a todos, hermanos. Amén. En Santiago nos habla de eso, y en Pedro, no tengo tiempo, pero nos habla acerca de eso, que todos somos probados de alguna manera. Dios va a probar tu fe, a ver si en verdad crees, a ver si en verdad le crees a Dios, a ver si en verdad confías en Dios, porque eso es lo que es la fe. Vaya, regresemos un poquito ahí, hermanos, al 11:1, porque sí quiero mencionar esto antes de que termine el mensaje, por el tiempo. Dice el 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén, hermanos. ¿Qué es fe? Fe es confianza. La certeza, la palabra certeza significa la confianza. La fe es confianza, pero no solamente es confianza, la fe es la convicción. Amén. La convicción quiere decir que estamos convencidos de algo. No solamente la fe es convicción, pero la fe es creer. Dice ahí, la convicción de lo que se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, hermanos. Yo tengo fe. Yo tengo fe, por eso creo. Yo creo en lo que Dios dice. Yo creo en las promesas de Dios. ¿Qué es fe? Fe es confianza. Fe es convencimiento. Fe es seguridad. Fe es creer. Y nosotros vamos a ser probados. Volvamos al versículo. ¿Dónde estábamos? 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, por la fe vamos a ser probados nosotros, hermanos. Dios va a probar nuestra fe, a ver si es cierto que tenemos fe, o para ver cuánta fe tenemos. Dice el versículo 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: e Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso. ¿Dios es qué, hermanos? Dios es poderoso. ¿Lo cree usted? Si usted lo cree, entonces tiene fe. Porque fe es creer. Hay gente, hermano, hay cristianos que se desaniman, hermanos, y llegan a un punto de su vida cuando ya no quieren. ¿Por qué? No quieren avanzar porque ya no creen. Sí, es que pues quién sabe si Dios me vaya a ayudar a mí. Hermano, si usted cree en Dios, eso significa que tiene fe en Dios. Porque fe es creer en Dios. Fe es creerle a Dios. Fe es creer a las promesas, hermanos, que Dios nos ha dado. Dice ahí la palabra de Dios. Pensando que Dios es poderoso. Si nosotros creemos que Dios puede contestar oración, quiere decir que tenemos fe en Dios. Si creemos que Dios puede cambiar una circunstancia en nuestra vida, entonces quiere decir que tenemos fe en Dios. Pero si no creemos que Dios lo puede hacer, es que yo no sé, pastor, si Dios pueda cambiar a esa persona. Hermano, ten fe, Dios lo puede hacer. Es que yo no sé, pastor, si Dios me puede contestar esta oración. Hermano, hermana, ten fe, Dios lo puede hacer. Porque Dios es poderoso. Amén. Una de las cosas que tenían todos estos hombres de la fe, hermanos, yo creo, si Abraham lo creía, los demás lo creían. Creo que una cosa que tenían todos esos hombres de la fe que creían, era que creían, hermanos, que Dios tenía poder. Dios tenía poder. ¿Por qué usted cree que iban a Jesús para que sanara? Exactamente, porque Jesús tenía poder. Tan solamente querían tocar el manto. ¿Se acuerda cuando él dijo: ¿quién me ha tocado? Y, no, Señor, tan solamente con que toque tu manto sanará. La gente sabía que Cristo tenía poder. Hermano, y si la gente que no conoce a Cristo sabe que tiene poder, ¿por qué los cristianos que son de Cristo dudamos que tiene poder? ¿Por qué? Bueno, le voy a decir la razón. Porque andamos faltos de fe, pues. Y Cristo, hermanos, les dijo muchas veces: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste?
En ocasión los discípulos se dieron cuenta que les faltaba fe y dijeron: Señor, aumentanos la fe. Amén, hermanos. Porque también Cristo dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: échate para allá, y lo haría. Amén. Si tuvieras fe solamente como un granito de mostaza, simplemente lo que ocupamos, hermanos, tener para que Dios haga grandes cosas y para que Dios se muestre poderoso en nuestra vida, es simplemente, hermano, tener aunque sea un poquito de fe. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y luego sigue hablando de la fe todavía y dando los fundamentos de la fe, dando los distintivos de la fe en los siguientes versículos todavía. Dice ahí: por la fe Isaac y Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de ¿quién? Hermanos, aún por la fe sabemos nosotros que hay bendiciones, hermanos. Hay bendiciones para aquellos que continúan al Señor. Hay bendiciones para aquellos que todavía, hermanos, quieren venir a alabar el nombre de Dios. Hay bendiciones para todos aquellos que todavía quieren servir a Dios, hermanos. Ahí le va. Hay bendiciones para todos aquellos que quieran seguir ganando almas. Dice la Biblia que el que gana almas es salvo. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que hay más gozo en el cielo. Ahí está. Cuando, ¿cómo dice? Por un pecador que se arrepiente. Amén. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y en este cuarto hay un montón de gente arrepentida. Que el día que fuimos salvos hubo fiesta en el cielo. Mariachi cristiano, para que entiendan. Hubo fiesta, ya ven, los ángeles estaban haciendo fiesta, hermanos. Cuando usted aceptó a Cristo. Cuando yo acepté a Cristo. Porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no ocupan arrepentimiento. ¿Y por qué ya no ocupan? Porque ya lo recibieron. Amén, hermanos. Y todo esto tiene que ver por la fe. No alcanzaremos en esto. Ya va a terminar, hermanos, pero no alcanzaremos a ver. Les di la introducción nomás. Les hablé nomás de los distintivos fundamentales de la fe. Tenemos que avanzar más en esto próxima semana. Pero la fe, hermanos, por la fe suceden cosas, hermanos, espectaculares. Por la fe suceden cosas, hermanos, imaginarias. Por la fe recibiremos, de acuerdo al versículo que hemos leído, bendiciones. Pero si alguien no tiene fe, ¿cómo va a recibir bendición? Si alguien no continúa en la fe, si alguien no se esfuerza en la fe, si alguien no sigue avanzando en la fe, si alguien no sigue teniendo fe, no va a poder recibir bendiciones que Dios le quiere dar. Amén, hermanos. Hermanos, qué bendición es ser cristiano, ¿verdad que sí? Qué bendición es tener una iglesia, amén, hermanos. Qué bendición es tener una Biblia, amén, hermanos. Qué bendición, hermano, tener una familia cristiana, amén, hermanos. Pero muchos no están aquí, muchos ya no la tienen. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque han perdido su fe en el Señor. Y no es culpa de Dios, amén. Es culpa de nosotros. Lo voy a repetir, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Amén. A veces queremos echar la culpa a Dios o a la iglesia, a los hermanos. No, hermano, somos nosotros que nos alejamos de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos aumente nuestra fe. Tenemos que, hermano, tener, aunque sea nuestra fe, aunque sea como un grano de mostaza, hermanos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Seguimos leyendo ahí, ya casi para terminar. Por la fe José, al morir, wow. Fíjese, hasta dónde llegó la fe de un hombre. ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Hasta lo qué? Al morir. ¿Sí está ahí en el versículo 22? ¿Sí? Por la fe José, ¿cuándo? Al morir. Oh, hermanos, la fe hasta la muerte. Cristo dijo: sé fiel hasta la qué, y te daré la corona de la vida. Oh, cómo necesitamos gente que sea fiel hasta la muerte, hermanos. Con todo respeto, hermanos, permítanme hacer su funeral. Y alguien haga el mío, ¿ok? Cuando me toque a mí. Pero, hermanos, necesitamos que esa fe que tenemos, hermanos, sea hasta el fin.
Que sea hasta el fin, que sea hasta la muerte. Que digan de nosotros, fue fiel. Aquí estuvo, amén. Qué privilegio, hermano, sería para nosotros terminar nuestro último día, hermanos, con fe en Dios. En la iglesia, viniendo. No recuerdo si estoy seguro de esto. No sé. A lo mejor es alguien más, pero si es alguien más, pues ahí dispense. Creo que el papá del pastor Brown terminó su vida predicando en una iglesia. A lo mejor no es él. Sí, si no es él, pues, ¿verdad? O fue uno de Texas, no me acuerdo. Ah, sí, fue uno de Texas. Uno que tocaba el fa, ¿cómo se llama esa? ¿Se acuerdan de uno que vino aquí hace muchos años, hermano? ¿Se acuerdan? Uno que tocaba el serrucho. ¿Alguien se acuerda de él? ¿Ya que sí, hermano? ¿Se acuerda que sí vino aquí uno? Ese estaba más viejito que yo creo, por eso ya no está. Y tocaba el serrucho, hermano. Imagínense un serrucho. Ay, Señor, mi Dios. Así. Y hacía tocar un serrucho. Él, ¿sabe qué? Él murió, hermanos, en el apartamento misionero de una iglesia. Ese sábado en la noche él fue a dormir. En la mañana iba a estar en esa iglesia predicando, hermanos, tocando el serrucho. Y creo que él es el que predicaba el mensaje: una noche más con las ranas apestosas. One more night with the stinky frogs. Ese mensaje famoso. O another night, algo así. O one more night with the stinky frog. Una noche más con la rana apestosa. Él predicó de allá de Egipto, cuando las ranas llegaron, ¿se acuerda? Cuando Faraón, no quiso dejar ir al pueblo de Dios y tuvo que dormir una noche más con las ranas apestosas. Ese predicador en la mañana falleció. Murió. Pero ¿sabe qué? Murió, hermanos, predicando. Murió, hermanos, básicamente murió con fe. Esa es la vida que José, hermanos, al morir. Wow. ¿Hasta dónde, hermanos, llegó la fe de un hombre? ¿Hasta dónde, hermanos, pudiera llegar nuestra fe? Nosotros llegar, hermano, hasta el punto de un día despedirnos de los nuestros, hermanos, diciendo: Dios existe. Y diciendo: Dios es bueno. Yo creo, hermanos, que Job, aquel que se le vino el mundo encima, aquel que perdió todo, riquezas, perdió 2 hijos, imagínense, perdió amigos, porque esos amigos no eran amigos. Y como dice el dicho, si son amigos, ¿para qué quiero enemigos? Hermanos, yo creo que Job, hermanos, terminó su vida, hermanos, diciendo: alabado sea el nombre de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, ¿verdad que sí? Bendito sea el nombre de quién. Oh, hermanos, que nuestra fe nos lleve hasta el punto final de nuestra vida, hermanos, y podamos morir como hombres y mujeres. Un minuto, hermanos, más. Como hombres y mujeres de la fe, hermanos. Le hago la pregunta a usted para terminar y cerrar el comienzo de estos mensajes. ¿Tiene usted fe? ¿Tiene usted fe? Piénselo. O pregúntese: ¿cómo está mi fe? Hermano, dice la Biblia que si tan solamente tuviéramos fe como un grano de mostaza. Yo estaba mirando una foto esta mañana, estaba repasando y saqué una foto de un grano de mostaza. Así, hermano, así, sí, chiquitito. Y yo dije: wow, Dios dice que si tan solamente tuviera fe como ese granito, ajonjolí, pues. Me gusta el ajonjolí. Si nuestra fe tuviera como ese granito, dice, hermanos, que diríamos a este monte: muévete para allá, y lo haría. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y si Dios mira que usted y yo, con poquita fe que tengamos, Dios dice: está bien, voy a mover este monte, voy a hacer algo grande para Él, porque Él tiene, aunque sea, tiene un poquito de fe. Pastor, pero yo no tengo esa fe. Dígale al Señor en esta mañana: Señor,
aumentanos la fe. Porque, termino, porque sin fe, ¿qué? Es imposible, ¿qué, hermanos? Necesitamos la fe, hermanos. Necesitamos abrazar la fe en nuestra vida, hermanos, y anclarnos de ella y por ella seguir adelante. Amén, hermanos. Vamos a orar, Padre.